Hola, hola, mi gente preciosa. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos de nuevo a mi canal, su espacio favorito para chismecitos jugosos, noticias fresquitas del mundo del espectáculo turco y por supuesto, para hablar de nuestra queridísima Hande Erçel. Hoy prepárense porque tenemos bombazo. Literalmente Hande Erçel, la actriz que nos roba el aliento con cada aparición, con cada proyecto, con cada sonrisa, lo suelta todo. Y no estoy exagerando. Vamos a adentrarnos en una entrevista reveladora, en confesiones inesperadas y por supuesto, en ese proyecto que marcó un antes y un después en su carrera, Sen Kalkam, o como la conocemos aquí, Love is in the air. Porque sí, vamos a hablar de esa serie que nos enamoró, que nos hizo suspirar y que a día de hoy, sigue generando conversación. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de información, quiero recordarles lo importantísimo que es su apoyo para mí. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de los chismecitos turcos y sobre todo, si son fans de Hande Erçel tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, déjenme un like para saber que les está gustando. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles lo mejor de lo mejor. Así que ya saben, manito arriba y a suscribirse. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Prepárense porque hoy van a descubrir facetas de Hande que quizás no conocían, van a entender mejor el impacto de Sen Kalkam en su vida y en su carrera, y vamos a analizar juntos esa famosa frase, fue mi gran oportunidad. ¿Qué quiso decir Hande con esto? ¿A qué se refería exactamente? Acompáñenme y lo descubriremos juntos. Para entender realmente la magnitud de la declaración de Hande, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar sus inicios. Hande no llegó a la actuación de la noche a la mañana. Su camino, como el de muchos otros actores, estuvo lleno de esfuerzo, dedicación y, por supuesto, muchísima preparación. Ella comenzó como modelo participando en concursos de belleza y trabajando en campañas publicitarias. De hecho, ganó el título de Miss Turquía en 2012, lo que le abrió muchas puertas en el mundo del espectáculo. Pero Hande no se conformó con ser solo una cara bonita. Ella quería más. Quería actuar, quería contar historias, quería conectar con el público a través de personajes que pudieran emocionarlos, hacerlos reír y hacerlos reflexionar. Así que comenzó a tomar clases de actuación, a prepararse arduamente y a buscar oportunidades en la televisión. Sus primeros papeles fueron pequeños, apariciones esporádicas en series y telenovelas turcas. Pero incluso en esos roles menores, Hande demostró su talento y su carisma. Era evidente que tenía algo especial, una chispa que la hacía destacar entre la multitud. Poco a poco fue ganando experiencia y confianza en sí misma, y comenzó a conseguir papeles más importantes. Hablamos de producciones como Alkuğu, El amor es un pájaro, donde interpretó a Zayde, o Güneşinkler, Hijas del Sol, donde dio vida a Selin Yılmaz, un personaje que le valió cierto reconocimiento y le permitió llegar a un público más amplio. En Siyainz y Perla Negra encarnó a Azal, un papel que la desafió a explorar facetas más dramáticas. Pero si somos honestos, ninguna de estas series, aunque importantes en su trayectoria, preparó al mundo para el tsunami que significaría Sen Kalkam. La verdad es que aunque participó en varias series antes de Sen Kalkam, ninguna de ellas le dio la proyección internacional que alcanzaría con esta comedia romántica. Y eso es crucial para entender por qué Hande la considera mi gran oportunidad. Porque, seamos honestos, antes de Eda Yildiz, Hande era conocida, sí, pero no a nivel global. No tenía la legión de fans apasionados que la siguen hoy en día. Era una estrella en ascenso, una promesa, pero aún no había alcanzado ese estatus de celebridad internacional. Su nombre no resonaba en cada rincón del planeta, como si lo hizo después de interpretar a la florista más querida de Turquía. Sen Kalkam fue un fenómeno. Desde el primer episodio, la serie conquistó al público turco y rápidamente se extendió como la pólvora a otros países. La química entre Hande y Kerem Bürsin, su CEO protagonista, era innegable. La historia era fresca, divertida y adictiva. Y por supuesto, el personaje de Eda Yildiz era simplemente encantador. Fue como si una chispa encendiera una bomba de emociones en los corazones de los espectadores, quienes se vieron completamente cautivados por la trama, los personajes y sobre todo, por la magia que emanaba de la pantalla cada vez que Hande y Kerem compartían una escena. Eda era una joven fuerte, independiente y soñadora, que luchaba por sus metas y no se dejaba intimidar por nadie. Su relación con Serkan Bolat, interpretado por Kerem, era explosiva, llena de altibajos, de momentos tiernos y de escenas cómicas. La serie combinaba a la perfección el romance con el humor, y eso la hacía irresistible para el público. Era una historia de amor moderna, con toques de cuento de hadas, pero anclada en la realidad de los desafíos profesionales y personales que enfrentan los jóvenes de hoy. Eda representaba la esperanza, la perseverancia y la creencia en que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo.
Pero, ¿qué significó realmente Senkalkam para Ande Ercel? Más allá del éxito y la fama, ¿cómo impactó este proyecto en su vida personal y profesional? Bueno, en varias entrevistas, Ande ha hablado abiertamente sobre el tema. Y siempre ha destacado que Eda Yildiz fue un personaje que le permitió crecer como actriz y como persona. Ella ha mencionado que Eda le enseñó a ser más valiente, más decidida y a confiar en su intuición. La conexión que sintió con el personaje fue tan profunda que, en cierto modo, Eda se convirtió en una parte de ella. Eda era un personaje complejo con muchas capas. Era una mujer fuerte y decidida, pero también vulnerable y sensible. Ande tuvo la oportunidad de explorar diferentes facetas de su talento actoral, de mostrar su versatilidad y de conectar con el público a un nivel más profundo. Pudo mostrar su talento para la comedia, el drama y el romance, todo en un solo personaje. Y lo hizo con una naturalidad y una autenticidad que cautivaron a la audiencia. Además, la serie le brindó la oportunidad de trabajar con un equipo de profesionales talentosos y dedicados, tanto delante como detrás de las cámaras. Ande ha elogiado en numerosas ocasiones el trabajo de los directores, los guionistas, los productores y, por supuesto, de sus compañeros actores. Todos ellos contribuyeron a crear un ambiente de trabajo positivo y estimulante, que le permitió crecer y desarrollarse como artista. La colaboración fue clave para el éxito de la serie. Cada uno aportó su granito de arena para crear un producto de calidad que resonara con el público. Pero no todo fue un camino de rosas. El éxito de Senkalkam también trajo consigo una gran presión mediática. Ande se convirtió en el centro de atención de la prensa rosa, y su vida personal comenzó a ser escudriñada y analizada hasta el más mínimo detalle. La fama tiene un precio y Ande lo experimentó de primera mano. De repente cada paso que daba, cada palabra que decía, era analizada y comentada por los medios de comunicación y por el público en general. Los rumores sobre su relación con Kerem Bürsin, que en la serie interpretaban a una pareja enamorada, no tardaron en surgir. Y aunque al principio ambos negaron cualquier vínculo sentimental, finalmente confirmaron su relación, para alegría de sus fans. Fue un romance de ensueño, una historia de amor que traspasó la pantalla y se hizo realidad. Los fans estaban extasiados, viviendo la magia de Eda y Serkan en la vida real. Sin embargo, su noviazgo no duró mucho. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, lo que generó una gran tristeza entre sus seguidores. La ruptura fue muy mediática y durante un tiempo, Ande tuvo que lidiar con la atención constante de la prensa y con los rumores y especulaciones sobre los motivos de la separación. Fue un golpe duro tanto para Ande como para Kerem, quienes tuvieron que navegar por un proceso personal complicado bajo la atenta mirada del público. A pesar de todo esto, Ande siempre ha mantenido una actitud positiva y profesional. Se ha centrado en su trabajo, en sus proyectos y en su crecimiento personal. Y ha demostrado una gran madurez y resiliencia para hacer frente a las dificultades. Ella ha aprendido a separar su vida personal de su vida profesional, y a no dejar que las críticas y los rumores la afecten. Volviendo a la frase que nos ocupa, fue mi gran oportunidad, creo que ahora podemos entenderla mejor. No se trata solo del éxito y la fama que le trajo Senkalkam. Se trata de mucho más. Se trata de la oportunidad de demostrar su talento, de crecer como actriz, de conectar con el público a nivel global, de trabajar con un equipo de profesionales increíbles y, sobre todo, de interpretar un personaje que le permitió crecer como persona. Es una oportunidad que le abrió las puertas a un mundo de posibilidades y que la consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía. Eda Yildiz le dio a Ande la oportunidad de mostrar su fuerza, su vulnerabilidad, su carisma y su talento. Le permitió romper barreras, conquistar corazones y convertirse en un ícono para millones de personas en todo el mundo. Eda se convirtió en un modelo a seguir para muchas jóvenes que se identificaron con su espíritu luchador y su determinación para alcanzar sus sueños. Y por supuesto Senkalkam le abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Después del éxito de la serie, Ande ha participado en otras producciones importantes, tanto en la televisión como en el cine. Ha trabajado con directores y actores de renombre, y ha seguido demostrando su versatilidad y su talento actoral. Podemos mencionar su participación en la serie Bambaska Biri, Alguien diferente, donde interpreta a una fiscal, un papel que la desafía a explorar un género diferente y a mostrar una faceta más seria y madura. Este proyecto ha sido una oportunidad para demostrar que Ande no se encasilla en un solo tipo de personaje y que está dispuesta a asumir nuevos retos. Pero a pesar de todos sus logros, Ande nunca olvida sus raíces. Siempre se muestra agradecida por la oportunidad que le brindó Senkalkam, y sigue manteniendo una relación cercana con muchos de sus compañeros de la serie. Ella sabe que el éxito es efímero y que es importante mantener la humildad y la gratitud. De hecho, en varias ocasiones ha expresado su deseo de volver a trabajar con Kerem Bürsin en el futuro. Y aunque no hay nada confirmado al respecto, muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla.
La química entre ellos era tan fuerte que muchos creen que podrían crear magia nuevamente. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo que está claro es que Hande Erçel es una de las actrices más talentosas y populares de Turquía. Y que su carrera está en constante ascenso. Ella tiene una luz propia, una energía contagiosa y un talento innegable que la hacen brillar en cada proyecto que emprende. Su belleza, su carisma, su talento y su profesionalidad la han convertido en un icono para millones de personas en todo el mundo. Y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos y emocionándonos con sus próximos proyectos. Hande es una artista completa, una mujer inspiradora y un ejemplo de perseverancia y dedicación. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿a qué se refería Hande Erçel cuando dijo, fue mi gran oportunidad? Pues, creo que ahora todos podemos entenderlo. Se refería a todo lo que hemos hablado hoy. A la oportunidad de crecer como actriz, de conectar con el público, de trabajar con un equipo increíble, de interpretar un personaje que le permitió crecer como persona y, sobre todo, de demostrar su talento al mundo entero. Sen.Kalkam fue la plataforma que la impulsó al estrellato y la consolidó como una figura importante en el mundo del espectáculo. Sen.Kalkam fue sin duda un punto de inflexión en la carrera de Hande Erçel. Una oportunidad que supo aprovechar al máximo y que la catapultó al estrellato internacional. Y estoy segura de que esta es solo la primera de muchas grandes oportunidades que le esperan en el futuro. Hande tiene el potencial para seguir creciendo y evolucionando como actriz, y estoy ansiosa por ver qué nos depara su carrera. Ahora, después de todo este análisis, me gustaría saber su opinión. ¿Están de acuerdo con que Sen.Kalkam fue la gran oportunidad de Hande Erçel? ¿Qué es lo que más les gusta de ella como actriz? ¿Cuál es su personaje favorito? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y cuéntenme, ¿cuál creen que será el próximo gran proyecto de Hande? ¿Qué tipo de papel les gustaría verla interpretar? Quiero saber sus ideas. Y bueno, mi gente preciosa, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para mí. Así que no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita, así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y eso es algo que no se pueden perder. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, siempre estoy buscando nuevas ideas y temas para traerles, así que si tienen alguna sugerencia, déjenmela en los comentarios. Sus ideas son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que realmente les guste. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su cariño. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.